Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a esta nueva transmisión especial del Colegio Abierto de Filosofía en esto que se ha denominado ciclo de lecturas críticas. Si conforme a lo planteado por Francisco Romero, poner todo en cuestión se convierte en un elemento fundamental para filosofar, está claro que si recorremos la historia del pensamiento, podemos encontrar algunos buenos exponentes, personas que sirvan como una serie de portaestandartes de lo que debería ser un filósofo en esencia, que es criticar, cuestionar, procurar que aquello que resulta obvio merezca nuestras consideraciones de tal modo que en casos determinados se destruyan creencias que les sirvan de sustento. Uno de los autores que sin duda se podría consagrar como símbolo de esa actitud crítica, demoledora, desde la perspectiva de quienes procuran mantener invariables elementos que respaldan sus creencias profundas, es Friedrich Nietzsche, nacido el año 1844. Estamos a un par de meses de conmemorar 180 años de su nacimiento y falleció en 1900 con años últimos que estuvieron marcados por su pérdida de la razón, aun cuando esto formó parte de una serie de vivencias sombrías, no impidieron que paulatinamente se lo consagrase como una de las mentes más provocadoras que ha podido conocer la filosofía en general y que ha originado diferentes interpretaciones, dejando una marca tan profunda cuanto variada. No es menor que nosotros podamos encontrar la influencia nietzscheana en diversas áreas, no únicamente en la filosofía, también en la literatura, en la política incluso se ha hablado, habla Michel Onfray en algún momento de un nietzscheanismo de izquierda, al igual que otros autores que han tratado de remarcar algunos elementos conceptuales que lo tienen como progenitor, aunque en ocasiones de modo no tan afortunado. Claramente estoy haciendo mención a la supuesta influencia profunda desde el punto de vista del nazismo. Además, son diversos los autores que se han decantado por analizar su obra. Tengo acá algunos libros: El último oficio de Nietzsche, de Tomás Abraham; Idea de Nietzsche, de Fernando Sabater; Nietzsche, la biografía intelectual, de Rudiger Safransky; de Gilles Deleuze, igual Nietzsche; y Gianni Vattimo con su introducción a Nietzsche, entre muchas personas que han intentado formular apreciaciones considerando los distintos aspectos que fueron tratados conforme a esa mirada de ese destacado pensador del siglo XIX. Hoy intentaremos analizar qué es lo que pasa a partir de una de sus obras, Humano, demasiado humano. Podríamos habernos decantado quizá por Hacia lo a Zaratustra o Hasta Eche Homo, entre otras producciones que llevan su firma. Sin embargo, por lo que se verá durante los siguientes minutos, este volumen, que lleva el subtítulo Un libro para espíritus libres, servirá con el objetivo de advertir ya la trascendencia de sus reflexiones esencialmente ligadas al pensamiento de talante crítico. Y con este propósito, como ha ocurrido durante todo este ciclo, se tendrá la fortuna de contar con las intervenciones de varias personas que me están acompañando acá en esta transmisión. Buenas noches, Andrés Canseco. Querido Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los que nos acompañan, mi querido Mario, Marco Antonio, Einar y por supuesto a quienes siguen la transmisión, quienes nos están viendo en vivo o quienes nos ven ya después en alguna retransmisión por ahí. También buenas noches a Mario Mercado Callaú, que está sumándose a esta noche dedicada a las reflexiones nietzscheanas. Mario. Buenas noches, Enrique. Buenas noches a Andrés, al profesor Marco Antonio también, a Einar. Y bueno, un saludo también cordial a todas las personas que nos están oyendo en este viernes de filosofía y también de Copa América. También de Copa América, que
merecerá tal vez algún apunte desde la perspectiva de humano demasiado humano. El fútbol es humano, cometen errores los jugadores, entre otras coincidencias que podrían subrayarse. Buenas noches, Marco Antonio del Río. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Andrés, Mario, Einar. Un gusto estar con ustedes y poder conversar donde unos minutos de este autor tan importante. Y finalmente, alguien que parecería ser humano, aunque no demasiado humano, que es Einar Rosso, que nos acompaña vía internet desde la ciudad de La Paz. Todos los demás estamos acá en Santa Cruz de la ciudad. Enrique, Andrés, Mario, Marco Antonio, un gusto saludarlos. Y por suerte no hay solamente Copa América, que sería eso muy, muy humano. Por suerte hay Eurocopa y eso es de espíritus realmente libres. Vamos a comenzar, por lo tanto, hablando acerca de humano demasiado humano. Aquí las personas que ya se han inclinado por saludar al respetable público que nos acompaña han preparado reflexiones sobre esta obra nietzscheana, que por cierto fue confeccionada de manera muy especial. En realidad, el mismo Nietzsche dice que dictó aforismo a Peter Gass, que era no solo su amigo, sino igualmente su amanuense, pero las principales reflexiones fueron pensadas en una estancia de 6 meses en Villa Rubinacci, en Sorrento, Italia, ese país que ha permitido en este caso que nos faciliten ideas que luego ya alcanzaron la inmortalidad y sobre las cuales se pueden. Vamos a comenzar conforme al orden que ya se explotó, en principio con Andrés Canseco. Andrés. Ok. Sí, a ver. Mencionaba muy bien Enrique, ¿no? Cuando empezaba la presentación. Pocos autores hay que sean tan populares, tan controvertidos, pero a la vez tan importantes justamente por esa controversia, porque ha permitido que dentro de toda esa tradición filosófica, a ver, no es que haya un quiebre, aunque el mismo Nietzsche pensaría que sí, él quebraba la historia, podía dividir la historia en dos, pero esta época del siglo XIX, esta antesala del XX, sin duda marca una nueva forma, no una nueva forma, pero sí nuevas, a ver, nuevas debilidades, nuevas fortalezas en el desarrollo filosófico. Y claro, sin saberlo aún, aunque ya con lo preliminar de lo que iba a venir de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra y luego de la Segunda, todo este conjunto de valores, seguramente uno de los temas de los que se hablará mucho en las intervenciones cuando se refiere a Nietzsche, estos modos de vida, ese mundo que empezaba a ser otro, repercute también en la filosofía, ¿no? Como en todas las épocas, pero aquí algo tiene de especial, y también en el arte, por supuesto, de eso también, como lo anticipaba Enrique, la reflexión nietzscheana va también en ese lado. Y en ese contexto nietzscheano, en ese tiempo, aparece este sujeto que si uno lo ve en retrospectiva, con todo lo que tiene su vida, aunque no es el motivo hoy de nuestro encuentro, pero hay tantas cosas que se podrían decir de cómo marca su vida, su sentir, la figura de la madre, las figuras del amor, de la amistad, las amistades que se rompen, la hermana, bueno, de eso también con la polémica correspondiente. Entonces, vemos cómo se configura esta mente y este pensamiento nietzscheano, que valga decirlo, era profesor desde sus 24 años, era filólogo, era un hombre tan particular. Y todo esto termina dándonos no solamente esta figura, no quiero decir fragmentaria en su estilo, porque tiene varios estilos y formas de escribir que desarrolla en varias de sus obras, pero sí este pensador peculiar que uno puede encontrar, no sé si en fases, porque unas fases serían etapas en las que se termina algo y ya no se vuelve. Con Nietzsche no pareciera que es así, con Nietzsche pareciera que es es no solo un estilo, no solo un conjunto de estilos, sino un conjunto de ideas sobre las que van configurándose de manera casi, no digo desordenada, pero sí diferentes, recurrentes. No es que un tema se agota, sino sobre el que se vuelve, él mismo le rebusca, él mismo gira, y si uno compara lo que dice un libro con otro, pareciera a veces hasta contradecirse y demás. Entonces eso hace que la figura de Nietzsche sea tan importante y tan peculiar.
Y claro, dentro de ya lo que ya nos convoca hoy, porque esto no es una cuestión solamente de hablar de la vida de Nietzsche, aparece este libro, Humano demasiado humano, que tiene sus peculiaridades, y que entre tantas otras cosas de los temas recurrentes está este tema de los valores, ¿no? Y nos preguntamos nosotros entonces, ¿qué es cuál es cuál es el sentido que tiene el valor dentro lo que tiene los valores dentro de nuestra construcción moral, dentro de nuestra construcción ética? Claro, y siempre se habla de que la principal importancia de Nietzsche y soporte fue justamente esa transmutación de los valores, el darle la vuelta, el básicamente intentar dinamitar todo un constructo social, político y, por qué no, también estético, filosófico acerca de lo que consideraba bueno o malo. Claro, y la idea de que estos valores no son absolutos, de repente no sea una idea nueva de Nietzsche, no es el primero que lo dijo, pero sí es quien tiene esa potencia en sus textos, como en Humano demasiado humano, para generar esta idea de que no es todo tan como se nos había dicho, pero ya no solamente en el boca a boca, sino entre todas las estructuras sociales, incluso de poder. Entonces, y eso creo que también es algo que favorece a la popularidad de Nietzsche cuando un lector nuevo en filosofía lo descubre, porque que es muy compatible con lo que justamente la presentación que hacía Enrique, de sacudir aquello, claro, de repente el primer encuentro con la filosofía, o los primeros encuentros se caracterizan por eso, por sacudirnos. Entonces Nietzsche encaja muy bien en eso, esta revalorización, no, revaluación de nueva medida de los valores y de la moral tradicional que Nietzsche, que están construidos y que Nietzsche dice que son básicamente limitantes de la vitalidad y de la vida de la persona. Entonces dicen, ok, entonces, ¿cómo hemos subsistido hasta en tantos siglos? ¿Cómo hemos venido lidiando entre nosotros? ¿Sirve o no sirve? Y claro, y como todas las épocas, o en todas las épocas podemos encontrar elementos de crisis, Nietzsche lo encuentra muy bien. Entonces, para él el mundo está en crisis, hay una decadencia, palabra que también va a utilizar bastante en su obra. Entonces, ¿a qué se debe esta decadencia? Es lo que en otro libro, como decía Enrique, también podría ser tratado, se podría hablar de la muerte de Dios, aquí tiene que ver con, no necesariamente ese concepto, o con esas palabras, sino con el tema de los valores. Estas construcciones humanas que cambian, que para Nietzsche cambian con el tiempo y con las circunstancias, son parte y su agotamiento son parte de la crisis en la que se vive. Entonces, en ese sentido, aparece también, por supuesto, la crítica a la religión, no solamente en esta obra, pero también está ese sentido ok, ¿qué ha pasado? Si volviendo a esa metáfora nietzscheana, ¿qué pasa si esto está agotado? Entonces, ¿sobre qué vivo? Claro, y la idea de Nietzsche no es que vivo sobre otro modelo que alguien me lo da, o sobre otros ídolos, palabra que también utilizará en otro de sus libros, sino sobre algo nuevo, sobre una nueva moral, unos nuevos valores que los individuos creen o puedan crear desde el inicio. Claro, y esto, insisto, suena renovador, suena impactante, pero si nos ponemos ya un poquito puntillosos, porque así hay que ser, entonces, ¿qué tan fácil es construir eso? Porque nosotros, dentro de nuestro sentido, un poquito siguiendo la tradición inclusive de la axiología en filosofía, sabemos que los valores no se construyen como tal. Una de las características para algunos pensadores es que los valores son tales justamente porque se arrastran en el tiempo, porque no son creaciones espontáneas. No es que yo mañana me siento o nos reunimos en una charla Zoom o nos tomamos un café y decimos, ok, estos son nuevos valores. No, una cosa que caracteriza a los valores es justamente su tradición en el tiempo, su asentamiento en la vida de las personas y de las sociedades. Entonces, esa creación de nuevos valores no sería precisamente algo tan fácil como se pretendería vender. Por eso ese desarrollo, ese espíritu libre, esa nueva moral que no sea de esclavos, de ovejas, sino que sea fuerte, no se construye no se podría construir tan fácil. Inclusive, perdón, aquí lo había puesto, lo había recalcado, hay una parte en la que menciona. No, ahí lo perdí. Bueno,
Después de buscar, no, acá está. Menciona el pecado original de los filósofos, dice. Todos los filósofos tienen en su activo esta falta común. Parten del hombre actual y creen, al hacer su análisis, alcanzar su objetivo. Involuntariamente el hombre se les aparece como una eterna veritas, como un elemento fijo en todos los remolinos, como una medida segura de todas las cosas, algo que ya en la filosofía griega se había dicho, ¿no? Entonces nosotros hoy, y claro, y ese ejercicio vale, ¿no? Porque hoy podemos decir nosotros, sí, el hombre, pero de verdad, más allá de las cuestiones evolutivas y científicas, el hombre de hoy es verdad el hombre de hace 2, 3, 4 siglos. ¿Y por qué hago esta acotación? Porque si es el mismo, o mejor dicho, si no es el mismo como tal, sus valores son aplicables para nosotros. Entonces, también este libro aporta esta idea, no solo en ese fragmento cortísimo que leí, sino en otros, de que puede haber una crítica a esa perspectiva histórica y también científica. De eso también se podrá hablar más adelante. Seguramente Mario tendrá sus visiones sobre aquello, acerca de cómo vemos al hombre y qué es ese hombre y cómo estos valores, cómo estas cosas en las que cree, cómo esas cosas que le han dicho que son buenas repercuten. Pero si es que de verdad somos tales, o sea, y claro, ya desde nuestra óptica de este siglo XXI, ya bien entrado el XXI, ¿cómo vemos a este sujeto, a este hombre llamado Nietzsche y sus obras hace más de un siglo, que nos dice, oye, todavía es válido? Ok, no abogaremos por el fanatismo nietzscheano, que también existe en la filosofía y hasta en la cultura popular, pero sí por esta idea de comprender que sus ideas sirven como un cuestionamiento, sirven como una especie de interpelación a la verdad. Es cierto, como decía también Enrique, ha servido para que muchas personas, justamente por su talante impactante, por su estilo interpelador y demás, ha servido para que muchas personas aprovechen eso e inserten otras cosas o las configuren parecidos o compatibles a sus ideologías de todo tipo. Pero creo que no solamente en el pensamiento de Nietzsche, sino específicamente en Humano, demasiado humano, está este asunto, ¿no? El reentender o por lo menos repreguntarnos acerca de qué es la cuestión humana, qué somos como tal. Todas estas cuestiones que mencionábamos, religiosas, históricas, científicas, que nos otorgan este conjunto de verdades que a veces queremos decir que son provisionales, pero actuamos como si fuesen eternas, no nos hacen lo que somos. Y claro, y para otro momento seguramente, o para más adelante veremos, no solamente que nos hacen lo que somos, sino que hacen que convivamos como convivimos. Pero de eso seguramente tendremos tiempo para hablar más adelante. En esta primera pequeña introducción, este pequeño momento en el que quería conversar, estaba esa idea, entender que ese es el valor de la filosofía. Para mí, uno de los valores de la filosofía nietzscheana y de humano demasiado humano. El subtítulo de esta obra, como todos los que nos están acompañando seguramente conocen, es un libro para espíritus libres, y el mismo Nietzsche se ocupa de aclarar esta situación, manifestando qué entiende por espíritu libre. Para él, el espíritu libre es aquel que piensa de un modo diferente a como cabía esperar, señala el destacado filósofo, tendiendo a su origen, a su medio ambiente, a su situación, a su función, al igual que a las opiniones predominantes en su época. Eso sería un espíritu libre, solo que es muy difícil de advertir la presencia de personas de tales características. Nietzsche mismo dice que está imaginándose que hay esos espíritus libres con quienes él dialoga, porque lo cierto es que ni hubo ni habrá, eso es lo que él piensa, aunque claramente hay acá todavía una dosis de esperanza. Él cree que podría contribuir a que haya esos espíritus libres, personas que no estarán condicionadas por distintos factores que nublan su juicio e impiden notar estas manifestaciones que le resultan satisfactorias y que generan confusión en los hombres. Nietzsche ha sido un hijo crítico de la Ilustración, aunque también, como ya decía Andrés, de la Ilustración se puede uno topar con elementos que lo van a aproximar a la ciencia, porque claramente acá este no es un libro anticientífico, sino más bien pretende en parte recurrir
recurrir a esto para cuestionar prejuicios y supersticiones que tendrían vigencia en esa época. Seguimos con Mario Mercado. Gracias, Enrique. Bueno, el libro, la verdad que yo no soy muy versado o experto, se podría decir, en la obra de Nietzsche, pero sí he leído algunos libros como Así habló Zaratustra, este segundo libro, y de repente de filósofos que han bebido de todas esas eh, obras y riquezas intelectuales que este gran filósofo del siglo XIX nos deja. Me pareció muy interesante en el marco de que toca muchos tópicos clásicos de la filosofía, ¿no? Como la ontología, o en todo caso la metafísica, la nociología, epistemología, eh, la parte de la ética, de los valores, la axiología, este, y temas también que tienen que ver con la convivencia clásica, la filosofía, el amor, a través de la mujer, sí, muy atractivo, ¿no? Hoy seguramente Nietzsche sería alguien muy leído en Twitter o de repente en redes sociales, ¿no? Por tratar de plasmar su opinión en pocas palabras. Hay evidentemente algunos tópicos o temas que él profundiza y me parece que tiene que ver con preocupaciones mayúsculas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno ve cómo analiza el tema del Estado, ¿no? El tema de las ideologías, como el socialismo de la época, pero uno puede encontrar a un hombre que viene pensando muchas cosas, pero también tiene muchos prejuicios, ¿no? Capaz propios de la época, y quizá valga la pena pensar en qué momento se encontraba este pensador, ¿no? Qué vivencias tuvo, una enfermedad, era un momento álgido de guerra, ¿no? De revolución en Prusia, se da la guerra franco-prusiana, que también, por ejemplo, en el caso de Francia, salen los artistas, el movimiento impresionista, y bueno, en el caso de Nietzsche, parece que el impacto, ¿no? Con seguramente esa moral victoriana, probablemente cristiana, luterana, que había en Alemania, hace que él cuestione, ¿no? Aquí, por lo menos, se ve con menos vehemencia que se lo hace Así habló en Zaratustra, eh, pero sí, digamos, con razonamientos muy interesantes, muy bien elaborados, aunque evidentemente, como decía un poco Andrés, no hay una sistematización, ¿no? de su planteamiento filosófico. Parece en algunos momentos contradecirse, ¿no? Tener algunas contradicciones. Sin embargo, lo rescatable es el espíritu crítico que tiene la obra, el, el tema de hacer juicios de valor, en hacer críticas, pero no solamente razonadas, sino también bastante razonables, ¿no? Que muchas de ellas, para una persona que pudiera leer la obra, capaz en sociedades como la nuestra, estaría muy actual, muy actualizado con todo lo que sucede. Entonces es una obra que uno, por ejemplo, ve también que es el preludio a lo que va a ser Así habló Zaratustra, aunque capaz que hay, como decía, algunas cosas que van cambiando en el pensamiento de Nietzsche, que se tornan un poco diferentes, pero por ejemplo el tema a las instituciones, la crítica a instituciones como la religión, eh, el tema de la democracia, ¿no? Que esa democracia que se vivía en Prusia era muy particular porque no se da, digamos, una revolución de abajo hacia arriba, sino más bien desde arriba hacia abajo. Eh, entonces, critica también, como no, el tema de esta comunidad científica, pero en ciertos momentos la abraza, la abriga, ¿para qué?
evidenciar, digamos, la ignorancia, ¿no? De la gente que evidentemente no se dedica al arte del pensamiento, sino por muchas razones, sobre todo en esa época, a trabajar, a tener capaz algún oficio y no tener tiempo para pensar sobre la condición humana y también sobre su existencia, ¿no? Aquí Nietzsche ve y salta de manera muy importante, que también se replica, ¿no? En Zaratustra, el tema del individuo, de superarse, ¿no? De superarse, me parece muy interesante que probablemente, no sé si hayan otro filósofo, capaz que sí, mis compañeros me pueden corregir, de ver más allá del individuo, digamos, de ver este espíritu, por ejemplo, occidental, europeo, ¿no? Y que tenía que sobreponerse, ¿no? A los nacionalismos, ¿no? Que es un poco paradójico que posterior en el siglo XX, por ejemplo, el partido nacional socialista eh, adquiere parte de estas ideas, pero evidentemente lo que Nietzsche, por lo menos, planteaba era algo totalmente diferente a un régimen nacionalista de esas características, ¿no? O por lo menos es difícil encontrar esos elementos, ¿no? Porque el tema de esta especie de superhombre, o en todo caso de un hombre que va a dejar de ser hombre, ¿no? Obviamente Nietzsche no lo habla en cuestiones evolutivas o en cuestiones, por ejemplo, tecnológicas de esos cambios, pero sí de que va a pasar esta sociedad, como decía un poco Andrés, se dinamitan esos valores y después tiene que venir otra cosa. Y cuando venga esa otra cosa, evidentemente va a haber otro hombre, ¿no? Probablemente con valores diferentes, con un nivel intelectual diferente y con objetivos individuales y sociales diferentes, ¿no? Entonces, me parece que es una obra muy vigente, ¿no? En cuestiones de crítica, en cuestiones incluso nos ayuda a analizar la sociedad contemporánea bajo esa mirada del siglo XIX, ¿no? Y también me parece que rompe con algunos mitos que uno podría tener, como en mi caso, ¿no? De demasiado irracionalismo, que eso un poco me pasó leyendo así, habló Zaratustra, ¿no? Aquí encuentro razones, más allá que uno no comparta, digamos, todas esas razones, todas las posiciones, por ejemplo, eh, lo importante de la guerra para a partir del sufrimiento, bueno, mejorar, ¿no? Como personas, de que el sufrimiento puede enseñarnos algo. Entonces, bueno, capaz que aquí varios no compartiríamos eso, a pesar de que podemos entender que una guerra va a traer consecuencias y evidentemente aprendizaje, ¿no? Pero de ahí a desearlo, probablemente no sea muy conveniente. Bueno, en esta primera parte lo que quería un poco era destacar esa cuestión del pensamiento de Nietzsche, ¿no? De tomar y analizar tópicos clásicos, ¿no? De la filosofía, pero al mismo tiempo de plantearlo como crítica de su sociedad en ese momento y que de cierta manera mantienen una vigencia en la actualidad, ¿no? Varias de las ideas que son expuestas en Humano, demasiado humano serán posteriormente desarrolladas en otras obras que llevan, por supuesto, la firma de Nietzsche. Al margen de lo que ha sido glosado por mis compañeros, cabe también al respecto señalar que estas páginas resultaron útiles para dejar constancia de distanciamientos personales. Nietzsche había venerado en suma a Wagner, al igual que estaba fascinado con Arthur Schopenhauer. Sin embargo, este libro servirá para marcar distancia y principiar un vínculo ya casi de enemistad, porque Wagner primero dijo que
no iba a leer su libro por lo que había podido hojear. Después ya se supo por correspondencia que sí lo había leído y no disfrutó en absoluto de esas páginas. Nietzsche sabía que iba a desencadenar su obra y aún así decidió avanzar porque entendía que lo que pensaba antes ya no tenía ningún sentido. Y Wagner, desde su perspectiva, ya no estaba representando lo que inicialmente él había considerado como algo de alta trascendencia, desde el punto de vista de la cultura no alemana, sino universal. El problema fue después ya esa mirada nacionalista, entre otros elementos, que no estaba condiciendo con las cualidades superiores que Nietzsche antes había identificado, al igual que se va a distanciar de Schopenhauer. Luego profundizará al respecto. Marco Antonio Río, entonces aquí estamos con un Nietzsche que ha decidido cuestionar varias cosas, al igual que transformarse respecto a sus ideas profundas que lo habían marcado hasta ese momento. ¿Qué más se puede decir al respecto? Bueno, yo creo que tener cautela con un autor como Nietzsche, ¿no? Porque es un filósofo muy, muy particular. En primer lugar, por ejemplo, en este libro que estamos considerando, Humano, demasiado humano, es en realidad, por usar un término, una suerte de enciclopedia, donde habla de muchos temas, ¿no? O sea, en su estructura de títulos, por ejemplo, tiene un capítulo sobre la mujer y el niño, ¿no? Tiene otro capítulo en relación al Estado. Y claro, por ejemplo, en cada capítulo, digamos, hay un tópico general, pero luego hay reflexiones una tras otra, ¿no? Sucesivas, ¿no? Que están dentro del, digamos, del tema grande, pero que suelen ser ideas me permitiría decir como dispersas, o sea, sobre una temática, ideas que van y vienen, ¿no? Y por lo menos mirando este libro, no da la impresión de ser un pensador sistemático, ¿no? O sea, el paradigma, digamos, de un sistema es el de Kant, por ejemplo, que lo hemos comentado en una sesión anterior, pero por ejemplo no es el único, o sea, Kant, Hegel, Tomás de Aquino, Aristóteles son pensadores sistemáticos, ¿no? Nietzsche no, Nietzsche, en este libro, por ejemplo, hay en algunas secciones prácticamente son aforismos, uno detrás de otro. Entonces, esto desde el punto de vista literario, de construcción de la frase, Nietzsche es un poeta, ¿no? Es un poeta. Entonces, eso es un elemento que hace a Nietzsche muy atractivo para la lectura. Y precisamente porque es muy hábil en la idea de formular ideas de forma concisa, estimula el pensamiento, ¿no? O sea, lo hace reflexionar. Entonces, lo obliga al lector, ¿no? Si se quiere, a paladear la idea y tomar posición frente a la idea, por lo menos si la reflexiona, ¿no? O sea, se agarra el aforismo o el párrafo breve y reflexiona sobre él, lo obliga a tomar posición frente. Entonces, y claro, ese ejercicio intelectual al que obliga a Nietzsche no deja de ser un ejercicio muy gratificante, ¿no? O sea, porque lo hace pensar a uno, ¿no? Pero por el otro lado, esta propensión al aforismo, claro, tiene el problema de que pasa de una cosa a otra, ¿no? Y por el otro lado, posiblemente en muchos casos la fundamentación de la idea fuerte no se desarrolla, ¿no? Entonces, queda como una idea para la intuición, digamos, o para cierto nivel de razonamiento puede resultar muy, muy interesante, pero no hay un desarrollo cuidadoso, analítico del tema, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, no estoy queriendo decir que el libro no es interesante, o sea, cada sección, digamos, realmente estimula la reflexión, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que darse cuenta que eso es, en mi opinión, funciona como una suerte de trampa que en alguna medida explica el éxito de Nietzsche como filósofo, ¿no? O sea, como filósofo. Ahora, por supuesto,
hay ediciones y ediciones. Aquí yo quiero hacer un pequeño comentario sobre algo que uno lo encuentra en varios lugares, ¿no? Y que no es una cuestión exclusiva de Nietzsche, ¿no? Solía ocurrir mucho antes. Ahora probablemente la evolución, digamos, de la academia, ¿no? ha matizado esto. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre, no? En la primera parte, por ejemplo, dice, los filósofos han pensado esto. Creo que alguna de los que me precedieron la palabra leyó un párrafo, ¿no? Los filósofos, ¿qué filósofo? ¿De quién está hablando? O sea, en muchos lugares tengo la impresión que Nietzsche crea lo que se llama el hombre de paja, ¿no? O sea, identifica a alguien que no se sabe bien quién es, o sea, no se sabe qué filósofo es, y luego le echa el barro, lo cuestiona, pero uno dice, bueno, ¿y de quién está hablando? O sea, por ejemplo, tal vez debería ser una referencia a alguno de los textos de Nietzsche, pero, por ejemplo, esta famosa frase de Marx y Engels en relación a Feuerbach, dice ese famoso párrafo que dice, hasta ahora los filósofos solo han tratado de interpretar el mundo, lo que hay que hacer es transformarlo. ¿Qué filósofo? ¿Qué filósofo? Platón quería transformar el mundo. O sea, tiene todo un plan político. ¿De quién están hablando? Más bien, ¿de quién estaban hablando? ¿No? Entonces, esa idea de armar, de empezar a identificar un filósofo indeterminado, que no se sabe quién es, o un pensador que no se sabe quién es, ¿no? Y empezar a decir, hizo tal cosa, y luego empezar a zarandear, digamos, ese monigote. Hombre, puede parecer muy atractivo, pero a mí la verdad me deja un poco insatisfecho. Ahora, yo reitero que eso lo tengo, por eso mencionaba un poco el tema de la edición. Probablemente en la edición que yo tengo, que es una edición relativamente popular, ¿no? Por decirlo así, pues este tipo de cosas están así. Es probable que haya ediciones académicas mucho más elaboradas donde algún profesor universitario ha destinado muchas horas a ver este filósofo quién es, y por ahí hasta lo he identificado, y entonces en una nota de página dice aquí se refiere a fulano. Es probable, ¿no? Pero por lo menos en la versión popular que yo tengo acá no hay eso, y me deja esa sensación un poco, pues digamos, insatisfecho, digamos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero como decía, el libro es una pequeña enciclopedia de aforismos donde habla de muchísimos temas, ¿no? Con los cuales en algún momento uno encaja más que otros, ¿no? Pero no deja de ser muy estimulante para el pensamiento, ¿no? Bueno, yo me quedo ahí por el momento. A propósito de lo que decía Marco Antonio, estaba recordando una reflexión del gran filósofo mexicano Leopoldo Sea. Él dice, está el apunte en el pensamiento latinoamericano, que en realidad, cuando hablamos de sistema, tendríamos que pensar en la manera que tiene un filósofo de manifestar su idea. No podríamos negar, me parece, que Parménides fue un filósofo y él se manifestó no a través de un tratado, sino mediante un poema. En el caso de Séneca, podemos encontrar reflexiones largas, bajo la modalidad hasta ensayística, diríamos en tiempos modernos, pero escribió cartas. Entonces Leopoldo Sea plantea que cuando hablamos de sistema, no tendríamos que pensar únicamente en tratados, en un conjunto de conocimientos sistemáticamente ordenados que permiten el desarrollo de esa idea del mejor modo posible, con elementos concatenados, sino también forma parte de la filosofía el hecho de que alguien se decante por meditar, como Marco Aurelio, vamos a tener sus meditaciones, esas cartas a Lucilio de Séneca también serían su sistema de manifestar y expresar sus ideas. Y en el caso de Nietzsche, en este libro, los aforismos. No fue el primero que escribió aforismos, obviamente. Un gran autor de aforismos que era apreciado tanto por Schopenhauer como por Nietzsche fue Lichtenberg, notable además, un extraordinario sentido del humor.
A Schopenhauer le gustaba un aforismo de Lichtenberg que dice, si chocan un libro y una cabeza, ¿es siempre el libro? Entonces cuestionaba que si bien algunas personas no apreciaban su obra, no era por lo vacío de su libro, sino fundamentalmente por el hueco que había en la cabeza del lector. Y lo usaba eso Schopenhauer para cuestionar el poco éxito que tuvieron sus obras durante largo tiempo. Hablando de esto, la primera edición de Humano demasiado humano, que aparece en 1878, un año después, no había vendido sino 120 ejemplares. No era un éxito editorial. Aún así, Nietzsche continuó avanzando y complementando sus páginas. De tal modo que ciertamente en filosofía podemos encontrar a enormes constructores de sistemas como Hegel o el mismo Marx, Aristóteles antes, pero hay otros caminos que pueden ser recorridos en este caso y me parece no sin restar esplendor, ¿no?, a sus apreciaciones. Ahora sigamos con Einar Rosso, el discípulo de Wagner, que seguramente atacará a Nietzsche. No, más bien al contrario, creo que es necesario defender al buen Nietzsche frente a tantos ataques que han habido en esta primera ronda. Y el estilo, por ejemplo, que tiene Nietzsche es muy interesante. Ya lo dijo Marco Antonio, ya lo dijo Mario Mercado, ya lo dijo Andrés y evidentemente también con esta apreciación lo dice Enrique. Pero es interesante si nos ponemos a pensar la condición de salud de Nietzsche. Nietzsche era un personaje muy enfermizo, se fue a localidades mucho más cálidas para él, mucho más amenas, incluso en cuestión de clima. Tenía un estómago muy frágil, según cuentan algunos biógrafos, comía lo básico y eso hacía que le provocara evidentemente una salud un poco es, creo, exagerar, pero bastante inestable. Su padre, recordemos que murió igual muy temprano, entonces él vivió con la madre y con la hermana bajo una presión muy estricta. Tenía fuertes dolores de cabeza, la vista le fallaba recurrentemente. Es decir, era un tipo, pues, que no podía hacer un gran tratado filosófico como Hegel, Kant o otros, que sí podían, por su condición misma, pues aventurarse a esos proyectos intelectuales. Entonces Nietzsche, al final de cuentas, con una salud muy delicada, pues se inclina más por escritos breves, concisos, pero sobre todo provocadores. Y creo que eso es lo interesante. Es decir, el hecho de que Nietzsche se conocía tan bien a sí mismo, era alguien que se criticaba evidentemente todos los días, y todos los días, al final de cuentas, reflexionaba sobre sí mismo. Biógrafos también señalan que escribió su autobiografía a la edad muy temprana. Creo que antes de llegar a los 15 años ya tenía como unas 6 versiones de su autobiografía. Entonces nos pone pues con un personaje, esta charla, con un personaje extraordinario de muchos puntos de vista. Y el hecho, como señalaba, de que tenga esa condición de salud tan precaria, hace que se incline por aforismos. Y los aforismos ya lo tenemos desde la antigua Grecia, no solo con Parménides, sino con Heráclito, ¿no? Que también tuvo esos aforismos y se los estudió, pero toda la época de la larga historia de la filosofía, hasta hoy en día, seguimos analizando los aforismos de Heráclito para saber qué es lo que nos quería decir a través de ellos. Entonces, el pensar o el querer tratar de analizar a un pensador en relación a lo que nos satisface a nosotros,
creo que es muy complicado, ¿no? O sea, el hecho de decir, no, es que este pensador no es muy sistemático, no me está hablando de manera ordenada sobre cierto punto, sino que aquí me habla una cosa y aquí más bien se contradice y esto me parece bastante dificultoso porque no lo puedo seguir. Creo que no va por ese lado el caso de Nietzsche, más bien creo que Nietzsche se lo podría leer como alguien que es humano y demasiado humano. O sea, la mayoría de las personas somos contradictorias, la mayoría de las personas nos estamos contradiciendo por lo que decimos o por lo que hacemos. Y al final, cuando queremos llegar a un texto, a un libro, queremos que sea diáfano, claro, que haya un comienzo y que haya un fin en el sentido de la propuesta teórica que nos está planteando. Y creo que Nietzsche en ese caso se aleja completamente, pero por su propia condición de salud. Él necesitaba escribir y escribir de la manera más rápida porque la mayoría de las veces se quedaba en cama y no tenía pues mucho tiempo, por así decirlo, en dedicar a hacer un gran proyecto de texto teórico. Dicho eso, creo que también hay que rescatar a Nietzsche en el sentido de mostrarnos a un filósofo pues que se enfrenta a absolutamente a todo y con todos. Creo que la expresión más interesante que podría rescatar de lo que dijo Enrique de esta radiografía que hacía entre la pugna con Wagner y luego con Schopenhauer cuando se separa de sus dos grandes acompañantes, compañeros, sobre todo más Wagner que Schopenhauer. Schopenhauer más que todo era en parte teórica y espiritual porque nunca lo conoció. Yo creo que es el hecho de tener ese espíritu de un Edipo intelectual, el matar al padre, pero de manera intelectual, el darle pues directamente en la yugular, en donde posiblemente el gran maestro, el gran profesor, el que contribuyó para que uno tenga un espíritu crítico, pues incluso con ese espíritu crítico que cosechó uno, pongamos Nietzsche, pues ir y criticar al mismo maestro, criticar a Schopenhauer, criticar a Wagner y criticar a muchos otros que estuvieron antes de él y que le aportaron muchísimo. Entonces creo que eso es un gran aporte que tiene Nietzsche y no en el sentido de alabar, elogiar o regocijarnos por cada escrito que hace el maestro y que nos entrega, qué sé yo, cada año. Yo creo que también nos permite Nietzsche tener una lejanía prudente frente a las mismas cosas que nos pueden embellecer. Hay una frase hermosa, por ejemplo, muy popular, que mucha luz enceguece, dice ese dicho. Y creo que Nietzsche más bien es aquella persona que no se deja, o me corrijo, es aquella persona que por fortuna no se encegueció frente a la mucha luz que podía pues deslumbrar Wagner en su época o que podía deslumbrar Schopenhauer con su libro escrito que es eh, El mundo como voluntad y representación. Y más bien Nietzsche se enfrenta a eso y creo que es digno de aplauso frente a esta problemática de salud que la tenía tan latente Nietzsche, el poder salir y expresar todo lo que he expresado en textos, pues, que eran demoledores. En la brevedad que escribió Nietzsche, creo que movió mucho más que cualquier otro pensador de su época. Incluso el mismo Schopenhauer no pudo ver todo lo que hizo después su pensamiento. En el caso de Nietzsche, lo mismo, con lo que nos señala Enrique. Incluso el Así habló Zaratustra se vendió, si no me equivoco, cuando se publicó como que 5 ejemplares en la librería que lo dejó y pasó desapercibido y luego lo retomaron el libro y fue un boom y hasta el día de hoy sigue siendo un boom.
Recojo y con esto cierro lo que dijo Mario Mercado. Nietzsche sería hoy en día un gran tuitero, un gran personaje de las redes sociales y yo creo que si bien es grato lo que dice Mario Mercado en relación a eso, yo creo que también puede ser un gran grafitero si estaríamos hoy en día por el anonimato que tiene. Y mayo del 68, por lo menos, nos ha señalado muy bien eso, con una expresión muy interesante que dice lo siguiente, que se expresaba en las calles: ser realistas, pedid lo imposible. Nietzsche creo que nos empuja a eso. También Nietzsche podría Me formar parte, parece, perdona, sí, Enrique, pero a mí me parece que la luz de la prosa de Nietzsche ha enseguecido a nuestro amigo Einar y que le está haciendo practicar un poco de lo que en Nietzsche encuentra con respecto a Schopenhauer, ¿no? O que la luz, a ver por qué. sea, está enseguecido Einar, está enseguecido por la luz de las ideas de Nietzsche y le impide una actitud crítica frente a Nietzsche. No, no, pero frente a tantos críticos yo tenía que ser un defensor. Ya, un defensor acrítico parece. Pero luego cuando ustedes lo elogien, yo lo voy a criticar. Ah, bueno, y así planteadas las Igual, cosas también. igual hay algo, ¿no? Que mencionaba Einar, mencionaba y también Enrique, que si bien es cierto, hay algunas obras que no pegaron en su momento, igual la vanidad de Nietzsche estaba potente, ¿no? En sus cartas, sobre todo, cuando le escribe a la madre, le dice, no, me reciben a mí como el gran hombre, me puedo codear con todos estos ricos porque mi intelecto es superior, etcétera, etcétera. O sea que precisamente humilde, no iba por ese lado lo suyo. Claro Claro, que también y ya después termina enloqueciendo, ¿no? Que Ujú. no es algo que se puede negar, ¿no? No vamos a en- leer seriamente varias páginas de Ecce Homo porque evidentemente ya es un delirio alguna de las líneas que están ahí. ahora lo que sí, de repente cortando un poquito, y me parece que hasta cierto, o sea, no me parece, digamos, es muy adelantado, digamos, incluso a estas ideas posmodernas que no necesariamente pueden ser del todo irracionales, ¿no? Por ejemplo, valorar como positivo cierto grado de vanidad, valorar como positivo la ambición, ¿no? Que dentro de la obra, eso que normalmente se categoriza a partir probablemente de una moral cristiana o una tradición occidental como algo negativo, ¿no? Nietzsche lo eleva a aspectos algo que, un valor que tradicionalmente, vuelvo a decir, es negativo, pero que puede tener aspectos positivos, ¿no? Me imagino que ese también capaz ha sido el pecado de Nietzsche en el tema de esa exageración, ¿no? En cuestión de vanidad. Antes de que continúen, quería complementar lo que decía Einar sobre esta necesaria relación entre el estilo aforístico, que tiene sus inconvenientes porque es equívoco y uno puede quedarse con un fragmento y darle más de una interpretación. Pero claro, tiene conexión con el estado de salud. Nietzsche podía, y era joven todavía, apenas leer 1 hora y media por día, en la época en que este libro fue dictado a Peter Gass con algunas anotaciones que había hecho Nietzsche en aquella estancia italiana a la cual ya hice referencia. No podía leer más de 1 hora y media por día, menos todavía podía sentarse a meditar profundamente y construir distintas reflexiones de tal modo que en toda su magnitud y esplendor resulten luego expuestas para beneficio del prójimo. Pienso, por ejemplo, en el caso de Borges, que Borges termina luego componiendo solo poemas, porque claro, estaba ciego, recibía la colaboración de varias personas, escribía en colaboración, por ejemplo, con Bioy Casares, que ayudaban de su madre a escribir, pero el hecho de ya no continuar en la narrativa tenía que ver con una limitación de orden físico. Y lo de Nietzsche es un caso en donde notamos el peso de las patologías varias que lo afectaban. Así que igualmente por ese lado, sin que esto implique que uno debe estar considerando que todo lo escrito por él sea impecable. No, sino que un camino el que eligió fue ese, el del aforismo para expresar sus ideas. No vamos a encontrar toda una construcción catedralicia
que resulte inobjetable, más si hay una vía que puede servir, como en este caso se está advirtiendo, para encontrar reflexiones que inviten al cuestionamiento, aunque como ya han dicho varios de ustedes, tampoco es que sea el monumento vivo a la originalidad, ni el eterno retorno, ya se ha indicado en otra obra, forma parte de algo que solo tenga como titular a Nietzsche. Ahora, de repente aumentando un poco ahí, Enrique, uno podría también plantear de que ese estilo, ¿no? Aforístico, que no encontraría, digamos, una sistematización completa de las ideas, también es una forma de protesta, ¿no es cierto? Uno podría pensar una forma de protesta contra la institucionalidad academicista de la época, ¿no? Es decir, si todo el mundo está Schopenhauer, que hace tratados, si está Hegel, que también ha hecho monumentales obras, ¿no? Evidentemente, parte de su crítica es sobre el conocimiento o esas convicciones con verdades absolutas, y es muy probable que esa forma también sea parte de esa militancia contra estas instituciones que él criticaba, pues, ¿no? Bueno, está abierta la posibilidad de que continuemos hablando y discutiendo, salvo que alguien desee tomar la palabra para elaborar una profunda crítica complementaria. Se podría señalar el hecho de lo mismo que decía Marco Antonio del Río cuando se señala que Nietzsche construye esto del hombre de paja, ¿no? Los filósofos, el filósofo tal, etcétera. Igual con el hecho de decir, es que Nietzsche es posmoderno. ¿Por qué? Porque es relativista, ¿no? Entonces también entramos a un juego ahí un poco turbio en el sentido de, no sé, pues tal vez Mario Mercado quiere que todos seamos como Bunge y hagamos libros sistemáticos así de 8 tomos para hablar sobre la política, y cuando se refiere a Nietzsche, pues hace una ligera crítica humorística, ¿no? Que no es tan divertida como en redes sociales se ha mostrado al maestro Bunge. Yo creo que algo que podríamos... Ahora, por si acaso, a propósito de lo que dice Einar, porque claro, se va a asociar a Nietzsche con el posmodernismo, lo hace Mansilla, ¿no? En un muy Texto. interesante ensayo, Nietzsche y los precursores del posmodernismo, pero en este libro, que estamos considerando humano, demasiado humano, acá no es posmoderno, al menos como luego lo estarán reivindicando otros autores, acá no, acá más bien está, habla hasta de la psicología, está en el prólogo que escribe casi 10 años después, en el prefacio, y ahí se queja de que no hay psicólogos en Alemania, hay algunos probablemente en Rusia, en Francia, pero hasta cierto punto lo que hace es destacar el valor de la ciencia y lo ocupa para cuestionar a la filosofía en la vertiente de Schopenhauer, a la religión en cuanto al cristianismo, al artista, ¿no? Que se coloca por encima de los demás igualmente. Entonces, acá al menos no va a ser ese venero de posmodernidad, pero obviamente sus cuestionamientos ya luego generarán el ambiente propicio para llegar a las otras críticas. Y bueno, un poco tocando el tema de el ataque que se me hace el señor Einar Rosso de manera potente, este, habría que decir que cuando uno lee, digamos, más allá que uno pueda tener, si uno quiere, más afinidad con algunas ideas, interpretaciones, o incluso pueda utilizar herramientas para de repente desarrollar una mejor nociología sobre la realidad en la que uno está inmerso. Aquello no implica que uno no pueda valorar, por ejemplo, obras como el caso de Nietzsche, que probablemente en muchos casos uno, o en mi caso, no comparto del todo. Sin embargo, como decía Enrique, esta obra en particular tiene no solamente razonamiento muy interesante, sino que es bastante razonable, porque cuando habla, por ejemplo, en cuestiones de ciencia, su crítica no va, digamos, directamente a
la elaboración del conocimiento científico, sino más bien al poder que tienen estas instituciones en muchos aspectos, ¿no? Y que eso es algo muy diferente, ¿no? Donde una institución que empieza a ser una especie de élite, ¿no? De decir qué es un conocimiento que se tendría que dar, por ejemplo, en las instituciones educativas, tanto públicas o privadas, entonces empieza obviamente a crear ciertas verdades y que probablemente esta institución, si no de alguna forma no tiene una especie de autocrítica, empiezan a tomarse como si fueran verdades absolutas, inmutables. Y es muy importante lo que dice Nietzsche, ¿no? Y que seguramente lo nombraba Andrés, el tema de que cuando uno analiza al hombre o un valor, tiene que leer historia, pues, ¿no? Tiene que leer historia y al mismo tiempo en la parte final, y es probablemente de los párrafos o de los capítulos más largos del tópico, es el que habla sobre las autoconvicciones, de dónde viene, ¿no? Porque es una crítica bastante interna, muy válida, para que cualquier persona que lo lea pueda preguntarse sobre la validez o la verdad que tienen las convicciones propias, ¿no? Ahora, hay algo que es muy, muy interesante en este libro, si no me equivoco, ahorita estaba revisando en lo creo que es el giro 202, el aforismo 202, y es que es algo que nos sirve no solamente para lo que Nietzsche menciona, que es el tema del escritor y el lector, sino también para la labor pedagógica. Ahí sí creo que tiene cosas muy interesantes. Menciona, por ejemplo, cómo es que el autor se distancia demasiado cerca, demasiado lejos, se llama el aforismo. Cómo el autor se distancia del lector porque el autor, el escritor, se cree demasiado versado y listo sobre algo y desdeña los ejemplos. Y por eso se aparta y no conecta con el lector. Y uno sí toma esa parte, por ejemplo, es bastante interesante porque algo peculiar pasa en la labor pedagógica, en la labor de la enseñanza. Hay algunos casos en los que, por ejemplo, se encuentra con gente que detesta que los estudiantes respondan con ejemplos o que uno mismo enseñando no quiere dar ejemplos, porque considera que esta idea de la abstracción debe estar primero y que no tanto lo concreto, etcétera. Porque, claro, y para Nietzsche, ¿no? Eso está mal, justamente por eso, porque genera esa desconexión, no solamente en las obras que se lee, sino en la labor de la enseñanza y hasta en la conversación. Creo que es importante, es esa faceta también a veces de Nietzsche que se nos va. Es que es tan dinamita el hombre, como él mismo se ponía, que a veces se nos pierde también otras cosas. Nosotros mismos podremos encontrar en ese giro, por ejemplo, muchos errores que hay en la comunicación entre las personas, más allá de lo académico incluso. Asentarse sobre las realidades, sobre los problemas, sobre esas situaciones. Y miren que yo soy medio enemigo de las parábolas, pero creo que ahí también hay un valor. Y menciono ese porque son más. Pero creo que también hay que darles ese sentido. Mencionaba hace rato Marco Antonio que una de las cosas que también hace famoso a Nietzsche es su estilo poético. Claro, obviamente, si va a ser solamente poético, seguramente no estaríamos tratándolo como un filósofo. Si lo que hace valioso al hombre de bigotes es que sabe conjurar y conjugar, vale, ambos verbos, para ofrecernos ese estilo tan interesante. Y sí, lo que sí estoy de acuerdo es que justamente ese estilo tan fragmentario hace que se pierden, porque si tienes por libro 450 aforismos, es difícil que se te acuerde una idea, ¿no? Salvo que te caiga en el momento exacto, o que el criterio de oportunidad. Pero creo que también es parte de lo que hace a Nietzsche. O sea, cuando yo he dicho de que es poeta, o sea, que tiene un sentido poético, no estoy diciendo que hacía verso, ¿no? O sea, No, no, sino claro. que la capacidad de construcción de las frases tiene También mucho los que ver. hacía. A eso me refería, por si acaso, ¿no? Pero, a ver, el detalle es este, ¿no? Esta enciclopedia de aforismos, justo el 201. Será siempre necesario que haya malos escritores, pues responden al gusto de las edades no desarrolladas, no maduradas, y estas tienen también sus necesidades como las más maduras. Qué apología preciosa de Paulo Coelho, ¿no? Bellísimo. Ese tipo de cosas encuentra acá. Y obviamente, ¿no? Obviamente, da gusto leerlo, o sea, pero claro, o sea, junto a este tipo de perlas, ¿no? O sea, que lo dice, caramba, aquí está hablando de Paulo Coelho y por lo tanto, o sea, está bien que exista Paulo Coelho o Cuauhtémoc Cárdenas o cualquiera de estos otros personajes que en la alta literatura pertenecen al submundo, ¿no? Pero también uno encuentra otras cosas preciosas también, ¿no?
como por ejemplo dice, muchas madres tienen necesidad de hijos felices y honrados. Muchas, otras madres, ¿no? Hijos desgraciados, de otra manera la bondad materna no podría manifestarse, ¿no? Entonces, o sea, ese es el detalle, o sea, toca tópicos, tópicos y tópicos. Ahora, cada uno, o sea, uno se detiene y dice, caramba, esto está interesante, en algunos mostrará cierto aprecio, en otros no, moverá la cabeza, ¿no? Pero la verdad que el libro es entretenido, no cabe duda, o sea, es entretenido, absolutamente, ¿no? Precisamente por este carácter misceláneo, ¿no?, que tiene. Incluso ahí, por ejemplo, lo que señala Marco Antonio, se lo podría comparar con Slavoj Žižek, ¿no? No sé si han visto este libro que es Mis chistes, mi filosofía o algo así, o Mis bromas, mi filosofía. Uno lee 3 líneas de Žižek y la verdad, por lo menos para mí personalmente, me parece una inversión mala de dinero haber comprado ese libro. O sea, es tan mal escritor Žižek que no sé por qué ha llegado a donde ha llegado. Pero en el caso de Nietzsche, creo que tiene que ver el hecho también de el contexto histórico en el cual estaba, ¿no? La mayoría de los autores buscaban tratados de filosofía, buscaba ciencias mucho más duras, ¿no? En escritos, y Nietzsche te viene con libros ligeros, pero contundentemente explosivos, ¿no? En un lenguaje, el alemán, por ejemplo, que te le permitía jugar mucho con la palabra. En el español, lamentablemente, se pierde mucho de esas partes, pero también tiene textos que podríamos considerarlos en esta charla, que sería, por ejemplo, los que son las consideraciones intempestivas, por ejemplo, ¿no? Que son 4 consideraciones. La primera, por ejemplo, la crítica Strauss. La segunda es la crítica a la historia. La tercera es un elogio de Schopenhauer cuando era muy cercano a él. Y luego el análisis crítico que hace de Richard Wagner, ¿no? Pero me quiero concentrar en la segunda. Y la segunda creo que sigue muy vigente. Ecce Homo, como Enrique lo señaló, todavía podemos entrar en discusión, pero creo que el plan, el elaborar por parte de Nietzsche, hacerse un autoelogio como ¿por qué soy el hombre más inteligente del mundo?, es digno de admiración frente a la vanidad y frente también al papel filosófico que él asume, ¿no? Ya en un estado de locura. Pero decía, quiero rescatar el segundo, sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida, que es un textito corto, un ensayo, no se dedica más al aforismo, en donde, por ejemplo, señala algo: la historia también puede ser perjudicial para los pueblos. ¿Por qué? Porque un pueblo que sabe demasiado de su historia se queda a reclamar sobre esos hechos históricos y no avanza, no se desarrolla, no progresa. Y eso también puede suceder mucho en el caso de, no sé, de casos personales, ¿no? El saber mucho de una historia propia y una historia nacional. El caso de Bolivia y el seguir reclamando todos los sucesos que hubieron hace épocas atrás y desfilar y hacer un montón de elogios, o en el caso de La Paz, por ejemplo, el invertir millones y millones de dólares para reconstruir toda una plaza y hacer todo un quilombo para luego hacer un desfile cívico ahí. Es al final de cuentas un terrible perjuicio saber mucho de esa historia pasada, pero ahí Nietzsche creo que nos señala muy bien cómo ese perjuicio puede perjudicar tanto al desarrollo de un país. Y en el caso de los aforismos, pues no cabe duda, si volvemos ahí a aforismos que, como Marco Antonio nos estaba leyendo, que pueden ser pues una chapuceada terrible para nuestra época, pero creo que para su época de Nietzsche pues eran un sopapo de realidad por las cosas que se vivían también en esa época. Contextualizo con un ejemplo.
Hoy en día ver a una, no sé, a una persona en ropa íntima, pongámosle, es sumamente fácil, sumamente sencillo. Pero en la época de Nietzsche, ver algo así, o mucho más atrás, ver en la época de Kant, creo que no. Entonces, también creo que los aforismos entran en un contexto para sopapear a la época y a la gente de esa época. Y claro, cuando el aforismo ya lo leemos nosotros, decimos, pero ¿qué está diciendo este aforismo? Es cualquier cosa, no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, hay muchos aforismos que evidentemente van a tocar la realidad y van a ser, al final de cuentas, totalmente olvidables. A propósito de aforismo, ya voy a ir pidiendo a las personas que han intervenido con controversia de por medio que busquen en las páginas de su ejemplar de Humano Demasiado Humano algún aforismo que resulte útil con el propósito de invitar a la gente a que tome contacto con esta obra de Nietzsche para que pueda quizá corroborar lo que hemos dicho o decidir de aquello que ha sido planteado en todos estos minutos. A mí me gustaría resaltar, por ejemplo, lo que Nietzsche dice en el aforismo número 271, que tiene que ver con pensar, pero de una manera específica. Y además evidencia lo que había señalado, que es su distanciamiento de Schopenhauer. Escribe acá Nietzsche: el arte de razonar. El mayor progreso que han hecho los hombres consiste en haber aprendido a razonar correctamente. No se trata de algo tan natural como suponía Schopenhauer cuando dijo: todo el mundo es capaz de razonar, pero hay muy pocas personas capaces de juzgar. Ahora bien, esto se ha aprendido tarde y todavía está lejos de imponerse, dice Nietzsche. En los tiempos antiguos, el razonamiento falso constituía la regla. Las mitologías de todos los pueblos, su magia y sus supersticiones, sus cultos religiosos, su derecho, son minas inagotables de pruebas que apoyan esta proposición. Aquí tenemos a alguien que está reivindicando pensar correctamente, no pensar de cualquier forma, no abandona la racionalidad, es más, la reivindica con su mirada crítica de lo que sucede. Hay gente que puede pensar, pero el desafío está en pensar correctamente, en razonar de tal modo que luego hasta podríamos ponernos de acuerdo con el prójimo para enfrentar juntos algún problema significativo de nuestra convivencia. Hay claramente otros aforismos de menor peso, como podría uno encontrar previsible en estas circunstancias, porque no hay un talento que se ponga manifiesto en cada una de sus expresiones del mismo modo. Pero yo creía que este al menos es uno de los que bien podría servir para regalarnos más de unos cuantos minutos de reflexión. No sé quién tiene algo allí ya listo Yo para ser tengo dado a aquí conocer. bueno, a mí uno de los tópicos o de los ámbitos de la filosofía que me interesan bastante son el tema del conocimiento, la nociología, la epistemología, teoría del conocimiento, como los nombres tiene, digamos, esa parte de estudio. Y aquí, por ejemplo, en el aforismo 630, eh, Nietzsche plantea lo siguiente, ¿no? Sobre las convicciones propias. Una convicción es la creencia de estar desde un punto cualquiera del conocimiento en posición de la verdad absoluta. Esta creencia supone, pues, que hay verdades absolutas. Supone al mismo tiempo que uno ha encontrado los métodos perfectos para llegar a ellas. Supone, en fin, que todo hombre que tiene convicciones aplique estos métodos perfectos. Estas tres condiciones muestran desde luego que el hombre de convicciones no es el hombre de pensamiento científico. Está ante nosotros en la edad de la inocencia teórica. Es un niño, cualquiera sea su talla. Y hay otra sentencia, un poco en esa tónica, que plantea lo siguiente, en el aforismo inicial 637. De las pasiones nacen las opiniones, la pereza de espíritu las hace cristalizar en convicción.
¿Quién sigue? Yo voy. Ahí esta edición de EDAF es muy interesante porque vienen varias obras y tiene esa peculiaridad de las traducciones españolas que le ponen Federico Nietzsche y no Frederick, de esa época. El 601 menciona, aprender a querer. Es preciso aprender a querer, aprender a ser bueno, y esto desde la juventud. Si la educación y el destino no nos dan la ocasión de ejercer esos sentimientos, nuestra alma se tornará desabrida y hasta inadecuada para la inteligencia de todas esas tiernas invenciones de los hombres amantes. Del mismo modo, el odio debe aprenderse y alimentarse, si queremos ser buenos odiadores. De lo contrario, su germen morirá también poco a poco. Ahora he notado de manera no sorprendente, pero sí grata, que tenemos a distintos traductores, ¿no? Porque el aforismo que leyó Mari, yo acá lo tengo de otra manera. En mi caso, la edición es la traducción es de Edmundo Fernández González y Enrique López Castellón. Además, esta edición, que es de Mateos, editores de 1993 de Madrid, tiene un gran trabajo hecho por Enrique López Castellón, uno de los traductores. Son 36 páginas aproximadamente en donde él habla acerca de humano demasiado humano. En el caso de Andrés estoy viendo que es otro trabajo editorial, en el caso de Mario igual otro, y no sé si con Einar igual vamos a estar en lo mismo o tiene otra edición seguramente de lujo y con tapa de cuero y hasta de piel humana, algo así debe tener Einar Rosso. ¿Qué edición es la tuya, Einar? No, yo tengo una edición de bolsillo, de Alianza, que es muy distinta. Es Ya, otra edición. pero la traducción te coincide con lo que leían los En compañeros o no algunos te fijaste. puntos, no, en algunos puntos, sí, sí, Ya. es muy cercana, pero luego hay, digamos, ciertos añadidos en pie de página que te aclaran, pero nada más, o sea, son detalles. En Gredos no he encontrado, eso sí me parece muy extraño, ¿no? Así como que el título humano, demasiado humano, directamente hay el caminante y su sombra, la ciencia jovial que la Sí, traducen de ciencia, otra forma, ¿no? Que sería la Gaia Ciencia, sí, sí. sí, sí. Bueno, sigamos. No sé si tenés algún aforismo, o Marco Antonio igual te falta. Marco Antonio, no sé si la tiene ya a la mano, creo que sí. Sí, sí, aquí tengo uno que me parece muy bonito, que es el 444, en la primera parte que dice, para desprestigiar la guerra puede decirse, la guerra hace al vencedor bruto y al vencido malvado. Muy bien. Ahora, yo tengo esta edición de Libertador que no indica quién es el traductor. En eso hay que señalar de que los españoles son mucho más cuidadosos, ¿no? Porque estas ediciones argentinas muchas veces no indican ni el traductor. Después descubrí que a veces ponen la fecha donde la editorial argentina, la editorial en castellano, ha hecho el registro de autor, pero no ponen el año de la edición original. O sea, tienen, no siempre, ¿no? Pero a veces tienden a ser un poco descuidados en esos detalles, que en cambio en las ediciones españolas son mucho más, por lo menos ahora, ¿no? Mucho más cuidadosas. Comparto esa misma edición, bastante sencilla, profesor del Río. Nosotros los que tenemos algunos problemas, evidentemente nos toca comprar esta edición un poco más modesta. Ahora habría que reivindicar que a veces no se lo hace el gran papel de los traductores, especialmente en este caso en el ámbito de la filosofía, ¿no? Porque sin esa gentileza intelectual no habríamos estado en condiciones de leer variadas obras. García Morente, por ejemplo, del alemán al español, entre otra gente, que, incluyendo Antonio Escotado, que en alguna ocasión estuvo acá en el Colegio Abierto de Filosofía, en una entrevista que se le hizo. Él igualmente tradujo Leviatán de Hobbes, pero varias personas. Y claro, cuando uno cita a Hobbes, lo hace, quizá lo pudo haber leído en inglés, ¿no? Pero en este caso lo hace a partir de esa traducción y el traductor termina desapareciendo. No sea la muerte del autor, ¿no? Como planteaban algunos individuos, como Roland Barthes, pero sí se va a dar la muerte del traductor porque no lo estamos considerando a pesar de que ha sido fundamental para que
podamos conocer en este caso a Friedrich Nietzsche. Y a propósito de eso, hay quienes cuestionan la traducción. Se dice que una mejor traducción sería cosas humanas demasiado humanas y no humano demasiado humano. Ahora ya vamos a seguir con Einar Rosso, que habla un poco alemán. Antes de eso, Sí, sí, Andrés. justo decías eso, y no hay que olvidar que el oficio de Nietzsche también era filólogo, así que también viene muy bien tu precisión. Les voy a mostrar, este es de DAF, es del 76, 1976, tiene bordes dorados, pero a mí lo que me llamó la atención cuando lo compré fue esto. Viene con estos estuches como antes solían venir los cassettes de VHS, ya las nuevas generaciones no saben lo que es un VHS, pero vienen así protegidos y súper interesante para tenerlos así. Y tiene nota de traductor a Sí, propósito y de lo que son decíamos. dobles, y son dos personas. Es la traducción a cargo, porque aquí están, así hablaba Zaratustra, el anticristo, cómo se filosofaba a martillazos, más allá del bien y del mal, humano, demasiado humano, y la voluntad de poderío, así se pone llama acá. Y es de Aníbal Foufré y Carlos Vergara. Son dos traductores. Muy bien, seguimos ahí con el gran Ger Rosso. Hay una que es de Tecnos, ¿no? Que es de edición y traducción de notas de Marco Parmigiani Rueda, del primer volumen, igual humano, demasiado humano, que es bastante interesante. Ese, por ejemplo, es preciso. Yo estaba buscando algo, como siempre, para zafarme de las responsabilidades que Enrique me pone. Yo estaba buscando si en el libro de Lu Andrea Salomé, Mirada Retrospectiva, había un retrato de Nietzsche, porque me parece muy interesante cómo lo retratan las personas aledañas a él, ¿no? Es bien curioso, porque eh, yo me acuerdo hace tiempo atrás que cuando estaba en filosofía, leímos un texto de Andrea Luz Salomé en un prólogo de un libro, pero era una fotocopia así que no me acuerdo, y lo que señalaban, o sea, la cosa más hermosa que tenía Nietzsche no eran evidentemente los bigotes, eso ya está claro. Lo más hermoso que tenía Nietzsche, según Lu Andrea Salomé, eran las manos, porque era pianista y tenía unas manos alargadas, hermosas, que si lo buscan en Google, es muy particular la parte de las manos que tiene Nietzsche, ¿no? Entonces ella señalaba eso y también la parte de las orejas que las tenía pequeñitas para escuchar mejor, supuestamente. Pero bueno, en fin. Yo me quiero decantar por Ecce Homo, que lo hemos citado porque es muy interesante, y hay dos textos que es muy particular por parte de Nietzsche cuando ya está en completa locura, que es ¿por qué soy yo tan sabio? Y hay uno que dice ¿por qué soy yo tan inteligente? Entonces quiero ir por ¿por qué soy yo tan sabio? Escrito por el mismo Nietzsche ya en una etapa de locura que dice, la felicidad de mi existencia, tal vez su carácter único, se debe a su fatalidad. Yo, para expresarme en forma enigmática, como mi padre, ya he muerto, y como mi madre, vivo todavía y voy haciéndome viejo. Esta doble procedencia, por así decirlo, del vástago más alto y del más bajo en la escala de la vida, este ser decadente y a la vez comienzo, esto si algo es lo que explica aquella neutralidad, aquella ausencia del partidismo en relación con el problema global de la vida, que acaso sea lo que a mí me distingue, ¿no? Y es hermoso cómo reflexiona a sí mismo de él y de toda su procedencia, ¿no? Entonces, lo rescato ese de que como que podría haber sido interesante también leerlo y compartir con las traducciones que tenemos cada uno. Muchas gracias a las personas que han estado acompañándonos. Hay saludos desde Ecuador. Efren Añasco Romero, cordiales saludos amigos bolivianos, muy interesantes las reflexiones sobre el libro Humano, demasiado humano. También el amigo Alejandro Jiménez, que en su momento decía, aunque no todo sistema fue sistemático en sentido kantiano, la mayoría de los sistemas no son tampoco articulados. Zaratustra sería la cúspide de su sistema, pero su sistema es casi poético. Sí, pasa un relato, ¿no? En el caso de Así habló Zaratustra, pero tiene un inequívoco sentido filosófico, por lo tanto se considera además una de sus mayores expresiones reflexivas. En esos términos se puede valorar la obra de Nietzsche.
este volumen, Humano demasiado humano, finaliza, a propósito del estilo, de forma poética. Yo voy a proceder a leer el epílogo, que es un poema, porque acá estamos entre amigos, y precisamente titula así el poema que pone fin a Humano demasiado humano. Es bello cantar juntos, pero más bello aún reír juntos, bajo el manto sedoso del cielo, apoyados en el musgo de un haya, reír entre amigos con cordiales carcajadas que dejen ver los blancos dientes. Si obré bien, nos callaremos. Si obré mal, nos reiremos. Y cuanto más mal obremos, cuanto más mal obremos, más nos reiremos, hasta que bajemos a la tumba. Sí, amigos, a que debe ser así. Amén y hasta la vista. Nada de excusas ni perdones. Vosotros, los alegres, prestad libremente corazones, oídos y cobijo a este libro lleno de sinrazón. Creedme, amigos, mi sinrazón no es fruto de una maldición. Lo que yo descubro y lo que busco, ¿se halló alguna vez en un libro? Honrad en mí a la estirpe de los locos. Aprended de este libro loco cómo la razón vuelve a entrar en razón. Sí, amigos, a que debe ser así. Amén y hasta la vista. Así cerraba Nietzsche, Humano demasiado humano, obra que vendió pocos ejemplares en principio, pero que mucho tiempo después, a meses de conmemorar los 180 años de su nacimiento, tenemos hoy la fortuna de comentar todo esto gracias a la gentileza de mis amigos que probablemente quieran despedirse con algún apunte final. Andrés Canseco. No, simplemente, bueno, aprovechando la oportunidad, siempre tratamos de conjugar, si bien es cierto, aterrizar en nuestras sesiones sobre alguna obra en concreto, siempre como se trata una por autor, también nos sirve para eso, para darle un poco esos giros y esos análisis a estos pensadores, ¿no? Y el caso de Nietzsche tan particular, como bien decían, podría haber sido varias opciones, pero se tomó Humano demasiado humano, y nada, al final... como está hecha ya su filosofía, como está escrita y demás, ese estilo que ha sido motivo de controversia hoy, hay que sacarle el provecho que es, a mí me parece como una posibilidad de acercamiento a la filosofía muy interesante, como tantas otras, es verdad, pero que permite una lectura, o que nos permitiría abrir por su mismo contenido, una lectura crítica acerca de esas cosas que consideramos como ciertas e inamovibles y que no son siempre así. Mario. Bueno, nosotros el día de hoy hemos decidido, por ejemplo, no ser parte de esa institución futbolística y nos hemos dedicado a pensar sobre una obra importante. Entiendo que hay penales entre Venezuela y Canadá, por si acaso. De todas maneras, lo que sostengo es que la obra funciona no solamente para encontrar una mirada crítica a la institucionalidad vigente, ¿no? Y que probablemente uno encuentre eh, con respecto a la época actual, encuentre mucha sustancia para seguir validando esa crítica, sino también para hacer una especie de autocrítica, ¿no? Sobre nuestro accionar, nuestro comportamiento y nuestras convicciones, que probablemente muchas de ellas no tienen mayores fundamentaciones que un apego emocional producto de relaciones humanas, ¿no? Muchas gracias, Marco Antonio Río. Pues no se puede dudar de la importancia, la talla de Nietzsche en la historia de la filosofía occidental, ¿no? Es una de las figuras fundamentales de la segunda mitad del siglo XIX. Y el libro que hemos tratado, Humano, demasiado humano, pues es una de sus obras de referencia, ¿no? Y es una lectura sin lugar a dudas muy estimulante, lo hace pensar a uno, o sea, reflexiona, o sea, cada párrafo, cada aforismo, o sea, me amerita dedicarle unos minutos para ver si uno está de acuerdo, no está de acuerdo, si lo que encuentra bien fundamentado o no, si coincide, ¿no? Y obviamente lo que sea, en la apología que se ha hecho acá no cabe duda, cada autor es hijo de su época
Y en cierto modo tenemos que ser siempre conscientes de que es en ese escenario donde hay que juzgarlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay que hacer la evaluación. De todos modos, el texto permite que nosotros, un siglo después, más de un siglo después, podamos reflexionar sobre sus contenidos, ¿no? Y Einar Rosso. No, yo encantado de poder conversar con ustedes sobre estos libros. Y no solamente entre nosotros, sino también poder saber que hay una persona en Ecuador, o tal vez varias, pero la persona que nos escribió por medio del Colegio Abierto de Filosofía en Facebook, pues es grato podernos acercar y más grato aún a través de este autor y con el poema que nos leyó Enrique, que al final de cuentas aquí entre risas, por suerte nunca hubo llantos frente a las críticas corrosivas que hice, eso es grato saberlo, pero es gratificante, así que lo más probable es que hagamos 5 otros libros más para este año, así que estén a la espera para que podamos ahí también charlar, conversar y poder compartir sobre todo por medio de un libro sobre tantas ideas que nos puede aportar. Y creo que eso es lo más gratificante, ¿no? Que el libro nos acerque. Y yo en La Paz, ustedes en Santa Cruz y todas las otras personas que nos acompañan como PAF en Cochabamba o el amigo en Ecuador y otros tantos. Así que no, satisfecho y con ganas de seguir en este mismo camino que estamos emprendiendo ahora con las lecturas críticas. Sí, a propósito de lo que decía Einar, vienen más libros. Ya está preguntando Darío Jesús Candia Velarde cuál sería la próxima obra. Vamos a plantear la posibilidad de considerar un par de títulos y una vez aclarado el panorama, lo anunciamos del mismo modo y esperando contar con la participación de todos quienes procuren sumarse a estas reflexiones libres, porque trataremos de ser espíritus libres, aunque sin temor a enfrentarnos por controversias varias, como en este caso el estilo aforístico de Friedrich Nietzsche. Será hasta una próxima oportunidad. Hay otra persona que nos está saludando desde Chihuahua, México. Así que a toda esa gente les decimos que nos volveremos a encontrar en la nueva transmisión que haga el Colegio Abierto de Filosofía en este ciclo de lecturas críticas y que tengan muy buenas noches.